Señor, rogamos tu dirección. Queremos pedirte que guíes nuestra vida, guíes nuestros pasos conforme a ese plan eterno que tú determinaste antes de que existieran los cielos y la tierra. Permítenos ser sensibles a tu voz. Permítenos identificar la misión que tú tienes para nosotros en nuestra vida y llevarla a cabo, Señor. Permítenos compartir de las bendiciones que tú has traído a nuestra vida con otros a nuestro alrededor que tienen necesidad. Ahora rogamos que hables a nuestras vidas conforme a tu palabra. Te suplicamos que nos hagas sensibles. Lo rogamos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, seguimos en nuestra serie que está basada en el libro de Daniel. Hoy vamos al capítulo 5. Daniel capítulo 5. Y le hemos titulado Aprenda las lecciones de quienes le precedieron. Aprenda las lecciones de quienes le precedieron. Quiero leer en la Nueva Traducción Viviente del capítulo 5, versos del 1 al 5. Quiero que me siga con la vista. A lo mejor va a haber unas pequeñas diferencias con lo que tiene usted ahí en la Reina Valera, pero vamos a hablar algo acerca de esas diferencias. Dice Daniel 5 del 1 al 5. Muchos años después el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas, sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Bueno, encontraron algunas discrepancias, no seguro que de palabras, pero hay algo interesante. Por ejemplo, aquí habla de Nabucodonosor, el antecesor del rey Belsasar. ¿Cómo dice en Reina Valera? Verso 2. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que ¿quién? ¿Cómo dice? Nabucodonosor, ¿su qué? Su padre. Bueno, este pasaje es uno de los pasajes controversiales para aquellos que hablan en contra de la Biblia. Uno, en los registros de Babilonia nunca se registra un rey Belsasar. Nunca se registra un rey Belsasar. Sí existió un tal Belsasar, que fue hijo de un rey llamado, el último de los reyes de Babilonia, llamado Nabónido. Sí existió, Belsasar era su hijo, pero no era rey. Entonces algunos dicen, ya ven, la Biblia maneja imprecisiones. Segundo, dicen que aquí dice hijo de Nabucodonosor, cuando realmente fue hijo de un rey llamado Nabónido. Y entonces dicen, ahí está otra imprecisión. Bueno, esas imprecisiones realmente son fáciles de echar por tierra. ¿Por qué? Número uno, Belsasar efectivamente no era rey sino su padre, pero su padre Nabónido constantemente salía de viaje y entonces dejaba al cargo de Babilonia, lo dejaba a cargo de su hijo Belsasar y él cumplía las funciones de rey, aunque se tomaba mayores atribuciones, ahorita lo vamos a ver. Pero cumplía funciones de rey, por eso se le consideraba también rey a Belsasar. Incluso hay algunas crónicas de la época donde se habla del rey Nabónido y también del rey Belsasar al mismo tiempo. Los comparaban de la misma manera porque Nabónido salía mucho y dejaba al cargo a Belsasar con todas las atribuciones de rey. Segundo, dice que Nabucodonosor era el padre de Belsasar y les estoy diciendo que era Nabónido. Bueno, si vieron en la lectura que yo hice, dice en Daniel 5:2 en mi traducción, dice que mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor, sí literalmente, tomado del arameo, se utiliza la palabra padre, su padre Nabucodonosor, pero la palabra padre era utilizado para nombrar a algún antecesor muy famoso o muy renombrado. ¿Han oído que a Jesús se le llama hijo de David? ¿Ha oído eso?
y no es hijo de David. Pero el rey de la línea del rey David viene. Y efectivamente Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Era hijo de una hija del rey Nabucodonosor llamada Nitocris. Era hija de Nabucodonosor y él era hijo de ella, entonces era nieto de Nabucodonosor. Y esto nada más para que se den una idea, pero sí era aplicable el título de padre y de rey para Belsasar, hijo de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque era descendiente de Nabucodonosor, era su nieto, y también era aplicable la palabra rey porque al lado de su padre gobernaba. Cuando su padre salía, él se quedaba a cargo con las mismas atribuciones. Bueno, esto nada más era un breviario para que entendieran algunas cosas que por ahí van a encontrar de que dicen, no, la Biblia es falsa. Vean, estos datos no existen, no existió un tal rey Belsasar. El personaje existió, realmente no era rey, pero tenía las mismas atribuciones cuando su padre Nabónido no estaba y era nieto de Nabucodonosor, era hijo de una hija de Nabucodonosor, y era normal que se le dijera hijo de Nabucodonosor porque era un personaje bastante conocido, era descendiente de él y por eso se le nombraba, como dice en sus Biblias, hijo de Nabucodonosor, o que había tomado de Nabucodonosor su padre. Estos eran algunos datos que quería que conocieran porque es importante, porque van a encontrar por ahí algunos ataques en contra de algunas cosas bíblicas. Dicen, no, la Biblia es inexacta. No, es historia también, y si nos metemos profundamente vamos a encontrar el por qué se dicen ciertas cosas, por qué se habla de cierta manera. Bueno, seguimos viendo la vida de Daniel. Les dije que Daniel vivió aproximadamente hace 2500 años. A los 15 años de edad fue trasladado cautivo a Babilonia. Dijimos que cerca del 25% de la nación judía fue trasladada cautiva también con él. Ahora, en el capítulo 5, ya Daniel anda cerca de los 80 años. Ya no es el jovencito de 15 años, han pasado más de 60, casi 70 años, está cerca de los 85 y es nombrado o se conoce como el segundo en el imperio. Bueno, el rey Nabucodonosor ha muerto ya en este capítulo 5. Podemos ver en el capítulo 4 que Nabucodonosor es el último momento en el que se nombra vivo. Capítulo 5, ya Nabucodonosor ha muerto. Si ustedes otra vez investigan un poquito de historia, hay otros 2 reyes después de Nabucodonosor, y el tercero después de Nabucodonosor es precisamente el padre de Belsasar. Bueno, entonces Nabucodonosor ha muerto. Y está Belsasar en el reino en este momento porque su padre está ubicado en otra región, en una región del norte de África. Y Belsasar, si ustedes observan, fue un terrible líder. Un líder terrible. Nada más de esos 5 versículos que vimos, nos damos cuenta que a Belsasar le encantaba la fiesta. Pero le encantaban las fiestas. Todo lo que le gustaba hacer era beber e irse de fiesta con sus amigos. Y aquí ya estamos empezando a ver la debilidad de este personaje, y es donde les estoy preparando para llegar a lo que quiero que comprendamos el día de hoy. Los 2 enemigos más grandes del reino de Babilonia en ese momento eran los sirios, Darío el Medo y Ciro el Grande llegan a sitiar esa ciudad de Babilonia. Los medos y los sirios eran los 2 grandes enemigos de Babilonia. Entonces sitian la ciudad, que era una ciudad muy amurallada, bastante amurallada, murallas, imagínense, de casi de 15 a 24 metros de alto y de profundo. O sea, era una ciudad bastante segura, pero el rey, en este caso, el que estaba en lugar del rey era Belsasar, andaba de fiesta el chamaco. Y vean qué gran fiesta se armó el tipo. Dice ahí, ¿cuántos había invitado? ¿Sí lo leyó? Ve ahí el verso 1 y 2. ¿A cuántos había invitado? 1000 de sus cuates, ¿no? Un fiestón de aquellos con 1000 de sus cuates. Y entonces dice que ya estaba pero bien borracho, cuando se le ocurre la fabulosa idea de, oye, mi abuelo Nabucodonosor, cuando tomó Jerusalén, del templo de Jerusalén tomó unas copas, pues vamos a traerlas y vamos a beber en ellas. Eso se conoce como sacrilegio, tomar cosas santas, cosas dedicadas para hacer barbaridades, pero eso se le ocurrió cuando ya estaba bien borracho, ahí al lado de sus amigos. Pero acuérdense, le dije que había 2
naciones sitiándolo. Los medos y los persas, Ciro y Darío, estaban sitiando la ciudad. Y bueno, estaban esperando el momento justo para tomar Babilonia. Bueno, y él sabía, o sea, Belsasar sabía que había 2 ejércitos ahí merodeando la ciudad. Bueno, Belsasar, ya en su borrachera, manda a traer las copas, se embriagan y deshonraron al Dios de los judíos. Convierte algo sagrado en algo profano. Y aquí esta es la historia que se presenta aquí en los versos del 1 al 5, donde dice que están embriagándose, están de fiesta, están rindiendo culto, incluso con las cosas del templo de Dios, están rindiendo culto a sus dioses de oro, plata, bronce, piedra, etcétera. Y en ese momento dice que se aparece una mano. Se aparece una mano que está escribiendo en una pared blanca ahí de el palacio o del salón de fiestas del palacio. Cuando yo leí esta porción me acordaba de Dedos de la familia Addams, no sé si se acuerdan. No sé por qué me acordaba de eso, ¿no? Dice que salió una mano que escribía, ¿no? Pero realmente esta escena era una escena digna de una película de terror, realmente. Si usted observa la reacción de Belsasar, dice que se puso pálido, empezó a temblar, dice que las rodillas le chocaban unas con otras. En otras palabras, parece que se soltó del estómago en ese momento. Palideció, sus pensamientos se turbaron. Los 1000 invitados que había allí vieron la escritura allí en la pared, pero nadie podía leerla, nadie la entendía, nadie podía interpretarla. Por eso entonces llamaron a Daniel, quien ahora era un administrador ahí en Babilonia. Para este punto de su vida, Daniel ha desarrollado una reputación de ser el hombre más inteligente del imperio, y es a quien buscan cuando no saben qué hacer, cuando están metidos en un problema bastante serio, cuando no entienden nada, mandan a traer a Daniel. Cuando hay un misterio que tiene que ser revelado, cuando no podían explicarse algo, llaman a Daniel. Daniel llega a la sala de banquetes ahí del palacio, lee el mensaje que estaba escrito en la pared, lo traduce y lo interpreta. Y en el verso 25 de Daniel 5 está lo que decía ese mensaje. El mensaje que se escribió es este: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Mene, Mene, Tekel y Parsin. Nadie podía entender eso porque eso estaba en arameo, que por cierto era el idioma que Jesús hablaba en su tiempo. Entonces Daniel no solamente lo lee, lo traduce y luego lo interpreta. Le dice: está bien, rey, mira, este es el significado. La primera palabra que se repite es mene. Significa contado. La palabra mene significa contado y significa que tus días están contados. Tus días están contados. Dios ha contado los días de tu reinado y van a terminar. Tu tiempo se acabó. Tekel significa pesado. Significa que tú has sido pesado en una balanza. Has sido pesado en la balanza de Dios y no has dado la medida. Después dice Parsin, que significa dividido. Y él dice que lo que significa es: tu reino se va a dividir esta noche entre los medos y los persas y tú vas a morir. Wow, ese es el mensaje. Imagínate que te llegan a ti con una noticia de esa: vas a morir en la noche. Entonces eran bien fundados su temor cuando vio esa escritura, ¿no? Era una señal de advertencia. Daniel siempre hacía lo correcto y les he dicho que cada vez que Daniel hacía lo correcto, él crecía, era promovida, tenía un ascenso. Vean lo que dice el verso de 29 al 31. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron ¿qué? El tercero en importancia del reino. Y aquí viene cómo concuerda el asunto histórico. ¿Quién era el primero en el reino? Su papá, Nabónido, el que realmente era el rey. El segundo era Belsasar. Y entonces colocó a Daniel como el tercero en el reino, para que vea cómo concuerda la historia, no es algo que se sale. Entonces aquí Daniel tiene otro crecimiento, otra promoción. Hemos estudiado esto durante varias semanas y en este momento Daniel se convierte en el tercero más alto de rango ahí en el reino.
Y también dice que esa misma noche Belsasar fue asesinado y Darío el Medo tomó el reino a la edad de 62 años. Y bueno, hay estudios arqueológicos que dan evidencia de este suceso. Dice realmente cómo fueron invadidos. No derribaron los muros, no. Lo que pasa es que pasaba ahí en medio el río Éufrates, atravesaba la ciudad y lo que ellos hicieron fue desviar el cauce del río. Entonces las aguas bajaron y los medos y los persas pudieron pasar. Y como Belsasar andaba de fiesta, pues fue presa fácil de esos ejércitos. Yo me preguntaba, a ver, a un tipo que le encanta la fiesta, ¿qué es lo que hace cuando está sitiado o cuando vienen ejércitos a atacarlos? ¿Qué es lo que hace? Pues fiesta, ¿no? Andaba de fiesta. Y entonces por eso fue presa fácil de los medos y de los persas. Hay muchas lecciones que podemos aprender en este capítulo 5. Por ejemplo, y una muy fuerte es cómo no perder un reino. Y aquí entendemos los principios, pero lo que quiero enfocarme es en por qué llamaron a Daniel para esta crisis cuando ellos no sabían qué hacer. Cuando no sabían en qué dirección ir, cuando no sabían lo que significaba eso que se había aparecido ahí, esas palabras que estaban escritas en la pared, ¿por qué llamaron a Daniel? Había una crisis en el imperio y llaman a Daniel. ¿Y por qué quiero que veamos eso? Porque yo observo muchas crisis en el mundo. Yo observo una crisis enorme en nuestra nación y yo digo, necesitamos a Danieles en nuestra nación. A Danieles que vengan y ayuden a resolver esas crisis. Daniel era considerado un hombre muy sabio en el imperio y vea cómo era catalogado. Vea lo que dijo la mamá de Belsasar, la madre reina, lo que dijo acerca de Daniel, está en el verso 12. Dice, este hombre tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Esa era la reputación que tenía Daniel. La madre del rey dice, hay una persona excepcional en el reino, él nos va a ayudar. ¿No le parece que es una reputación impresionante? Y vea después lo que dice el mismo Belsasar después de que ha oído a otros. Dice, me han dicho que el Espíritu de Dios está en ti, que tienes una mente clara y que eres muy inteligente. Después de que lo mandaron llamar, después de que se presenta ahí en el salón donde está la fiesta, le dicen, ¿me han dicho esto de ti? Que el Espíritu de Dios está en ti, que tienes una mente clara y que eres muy inteligente y sabio. Piensa en eso. Imagínese de usted mismo que dijeran, oye, me han dicho que tú tienes el Espíritu de Dios, que eres brillante en tus conocimientos y eres extraordinario en sabiduría. O de otra manera, ¿no le gustaría que la gente dijera eso de usted? Esto es impresionante. Si le gustaría que dijeran eso de usted, bueno, hoy es un domingo en el que vamos a hablar acerca de cómo usted puede ser tan sabio como Daniel. ¿Cómo usted puede llegar a ser así de sabio como Daniel? Dios utilizó a Daniel porque era un hombre sabio, pero la sabiduría es una elección, la sabiduría se decide. Y usted puede elegir o puede decidir ser sabio a través del aprendizaje, a través del estudio, a través de la dedicación y a través de la oración. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la sabiduría y el aprendizaje. Y podríamos hablar mucho acerca de esto, pero quiero empezar mostrándole el siguiente versículo que se encuentra en Proverbios 4, verso 13. Proverbios 4:13. Dice de la siguiente manera. Ahí lo tiene. Recuerda siempre estas lecciones y no las olvides nunca. ¿Por qué? Porque ellas son tu vida. ¿Cómo puede llegar usted a ser sabio como Daniel? Recuerde estas lecciones. Y dijimos, el título del sermón, ¿cómo se llama? Aprenda de aquellos que le precedieron, de aquellos que estuvieron antes que usted. Le decía hace 2 semanas, es sabio aprender de nuestra experiencia, pero es más sabio aprender de la experiencia de otros. ¿Por qué? Porque usted no tiene el tiempo para aprender todo por experiencia. Si fuéramos un poquito más inteligentes para escuchar la voz de otros,
nos evitaríamos tantos problemas. Por eso, aprenda de los que le precedieron. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? Lo primero que la Biblia nos muestra es esto. Número 1, nunca deje de aprender. Haga el compromiso de nunca dejar de aprender. Y todo inicia con una decisión. Nadie va a decidirlo por usted. Usted tiene que tomar la decisión. Debe de darse cuenta de lo importante que es el aprendizaje para el resto de su vida. Proverbios 23:12 dice: entrégate a la instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. Entrégate a la instrucción. Está hablando de una decisión. Entregarse es una decisión. Entrégate a la instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. Hace muchos años yo leí este pasaje y dije: yo quiero hacer eso. Y tomé una pequeña, gran decisión. Por ejemplo, esta decisión fue leer un libro por lo menos por mes. Un libro por mes, por lo menos. En un año, ¿cuántos libros leo? Mínimo, porque a veces hace 3 semanas que iba a Acapulco en el autobús, en 5 horas que duró el viaje pude terminar un libro. No era tan grande, por supuesto, pero estaba fabuloso. Yo hice ese compromiso hace tiempo, un compromiso con el aprendizaje. Al principio me costó trabajo y tomaba libros así pequeñitos, ¿no? Ya después fui creciendo y de verdad es bien importante la lectura porque te abre la puerta a muchas cosas. Por ejemplo, te abre la puerta a la ciencia, a la literatura, a la historia, a muchas cosas te abre la puerta a la lectura. La Biblia habla que la educación en tu vida es de suma importancia. Y déjeme decirle algo sobre su educación. Usted sabe que su educación no terminó cuando usted graduó de una universidad. ¿Sí se dio cuenta de ello? Algunos pensamos: ay, ya terminé, ya me titulé y ya se acabó este asunto, ¿no? Usted nunca deja de aprender en su vida. Nunca va a terminar su educación. Dígale a Dios un día: Señor, ya terminé mi educación. Y son de esas cosas que hacen sonreír a Dios. Ya terminé, Señor. Ajá. Hay muchas cosas que Dios quiere enseñarle y que aún no ha aprendido usted en su vida. Por eso yo digo que el aprendizaje debe de convertirse en un estilo de vida. Así que por eso el escritor dice: comprométete a la instrucción. Comprométase a nunca dejar de aprender. Y yo quiero preguntarle a usted: este año ya vamos por el 3er mes del año. ¿Qué nueva habilidad está trabajando ahora mismo que no tenía el año pasado? Si no está trabajando en alguna nueva habilidad, está estancado. ¿Qué nuevo conocimiento va a manejar hoy que no conocía el año pasado? ¿Cómo va a ser diferente hoy de lo que fue el año pasado? ¿Cómo va a mejorar? ¿Va a ser más fuerte? ¿Va a conocer más? ¿Va a saber más? ¿Va a ser más sabio? La Biblia nos invita a que hagamos el compromiso de nunca dejar de aprender, porque la educación nunca va a terminar mientras estemos vivos. Y grábese esto: el aprendizaje es clave para ser líder incluso. Quien deja de aprender, deja de liderar. ¿Sabe por qué? Le platicaba hace poco de aquel libro de John Maxwell que se llama 21 leyes irrefutables de liderazgo. La primera ley se llama la ley del tope y dice que todos tenemos un tope. Como líderes tenemos un tope y solamente podemos llevar a la gente hacia ese límite que nosotros tenemos. Cuando llevamos a la gente hacia el límite pueden suceder 2 cosas. Número 1, la gente te va a empujar para que crezcas. O número 2, si te resistes a crecer, pierdes a la gente. Dejas de ser líder. Entonces, una iglesia que crece necesita un pastor que crece. Una empresa que crece necesita un liderazgo que crece. Un negocio en crecimiento requiere un empresario que esté creciendo. Un salón de clases en una escuela, en una universidad preparatoria, primaria, secundaria, requiere una mente, requiere un maestro que esté creciendo. En cualquier área de la vida, los líderes somos aprendices. Si usted no está aprendiendo, no es un líder.
Porque usted tiene que seguir moviéndose más y más y más hacia adelante. Como dije, el aprendizaje no es una etapa de la vida, el aprendizaje es la vida misma. Y una pregunta interesante, ¿por qué nunca debo dejar de aprender? Pues porque es lo mejor para nosotros. Usted en la Biblia va a encontrar cantidad de versículos que van a hablarle de la importancia del aprendizaje, y solamente quiero mostrarle dos en esta tarde. El aprendizaje, el conocimiento, el crecimiento, número uno, trae éxito. Y número dos, trae muchos grandes otros beneficios. ¿Usted quisiera éxito y beneficios en su vida? ¿Sí? Entonces no deje de aprender. Tiene que seguir aprendiendo, tiene que decidir aprender a aprender, y tiene usted que prepararse continuamente. Cuanto más aprende, más crece, más efectivo se vuelve en la vida, y también en el trabajo a veces gana un poquito más, entre más se prepara. Eclesiastés 10:10 dice lo siguiente: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hay por ahí un hombre que escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y el séptimo hábito se llama afilar la sierra. Hace más de 2000 años que está escrito en la Biblia eso. Mucha gente piensa que hay cosas novedosas. No, hace más de 2000 años estaba en la Biblia. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Si usted está cortando madera y no afila el hacha no tiene filo, usted va a necesitar imprimir más fuerza, y quién sabe si logre el objetivo. Si su hacha está afilada, en este caso representa las habilidades, entonces no hace falta tanto esfuerzo en la vida. No sé si me explico. Usted necesita estar constantemente preparándose, afilando el hacha. Usted nunca pierde el tiempo cuando lo dedica a afilar el hacha. En este momento, incluso cuando usted viene a la iglesia, está afilando su hacha. Espiritualmente está afilando su hacha para ser más eficaz en la vida y en el mundo. Cuando ustedes van a alguna conferencia, están afilando el hacha. Varones, ¿quiénes de sus esposas van a ir a la conferencia de este fin de semana? A la de las mujeres. Ajá. Les garantizo que eso va a beneficiar a su esposa. Va a beneficiar a su esposa. A otras chicas jóvenes y guapas van a ir a la conferencia también, ¿cierto? Van a afilar el hacha. Entonces, cuando nosotros afilamos el hacha, ese es un beneficio, porque trae, dice el versículo, éxito. Va a traer grandes beneficios. La Biblia dice que cuando nosotros afinamos nuestras habilidades, eso va a traer éxito. Y no solamente se fundamenta el éxito en un deseo, no solamente se fundamenta en orar y ya. Necesitamos desarrollar habilidades. Usted puede orar todo lo que quiera, puede tener todo el deseo que quiera, puede escribir sus sueños ahí en papel, pero si no desarrolla habilidades, no va a ser tan exitoso como podría serlo. Yo conozco a muchas personas que tienen el deseo de ser exitosos, un deseo de crecer en sus vidas, pero no están dispuestos a aprender nuevas habilidades. Si es necesario, algunos de ustedes yo les invitaría, regresen a la escuela. Ya estoy grande, ¿no? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempito leí de una anciana de 80 años que se estaba titulando como licenciada en Derecho. De 80 años. ¿Hay alguien aquí de más de 80? Ok, puede regresar. Puede regresar. Prepárese. La inversión en el conocimiento siempre es una buena inversión, y la Biblia dice que nos va a hacer exitosos. Vea lo que dice Proverbios 19:8. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El que aprende va a tener una mejor vida. Entre más aprende, tendrá una mejor vida. Algo que yo he aprendido es que usted puede aprender de cualquier persona a su alrededor. De cualquier persona. ¿Cuál es el secreto para aprender de cualquier persona a mi alrededor?
Número uno, se necesita humildad. Necesito reconocer que alguien sabe cosas que yo no sé. Que yo sé cosas que usted no sabe. Que alguien que está ahorita junto a usted sabe cosas que ni usted ni yo conocemos. Se necesita humildad. Pero segundo, también se necesita hacer las preguntas correctas. Si usted está en una reunión y nada más se la pasan contando chistes, ok, se van a divertir un buen rato, pero no van a aprender mucho que digamos. Usted necesita ver a las personas a su alrededor como personas que Dios ha puesto en su camino como oportunidades para aprender. Incluso yo quisiera animarle. Haga una lista de preguntas que usted quisiera hacerle a personas de las cuales usted pudiera aprender. Y guárdela por ahí. Y cuando esté al lado de una persona que pudiera enseñarle algo, no desperdicie la oportunidad y hágale preguntas. Proverbios 25 dice: aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Es decir, toda persona tiene algo bueno que aportar, pero el secreto es hacer las preguntas correctas, para que usted profundice y saque todo lo bueno que puede obtener de una persona. Haga preguntas. Le digo, siéntese, haga una lista de preguntas, guárdela ahí en su bolsa, en su cartera, y cada vez que se siente con alguien que usted cree que podría enseñarle algo, aprovéchelo. Piense, ¿qué saben ellos que yo no sé? Y empiece a preguntar. De esa manera cualquiera puede enseñarle algo. Proverbio 23:12 dice: recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. Wow, este texto debería de estar en los pizarrones de todo salón de clase. Maestro, si hay aquí algún maestro de escuela, tómelo, ¿no? Dice: recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Así de que si nosotros no prestamos atención a las palabras de conocimiento, estaríamos pecando. Porque la Biblia dice: presta atención. No sé si me explico. El punto es prestar atención, y eso es parte del compromiso de nunca dejar de aprender. Entonces, si usted quiere de verdad aprender de los que han caminado antes de usted, uno, decida nunca dejar de aprender. Número 2, la segunda lección: aprenda las lecciones de las generaciones pasadas. Aprenda las lecciones de las generaciones pasadas, de la generación anterior. La razón por la que yo quería hablar sobre este asunto es porque fue un gran error que cometió Belsasar. Belsasar pudo aprender de las lecciones de su abuelo Nabucodonosor. Usted recuerda, ¿no? Nabucodonosor era un orgulloso, un vanidoso de primera, y le dijo: Daniel, el Señor ha dicho que por esto vas a perder el reino, vas a perder la cordura, pero por un tiempo. ¿Y cómo anduvo Nabucodonosor? Como animal en el campo. Y por eso las personas que no aprenden, suena feo, pero ¿cómo andan? Ustedes lo dijeron, yo no lo dije. Así le pasó a Nabucodonosor. Pero después de esa experiencia, recuerda que lo vimos la semana pasada, capítulo 4, hasta lo publicó para que todas las naciones conocieran su experiencia. ¡Ey! Anduve como animal en el campo, perdí la razón, mi cabello estaba todo enredado. No eran rastas, era así naturalito. Todo enredado. Las uñas se me volvieron como garras. Comía del campo. Por un buen tiempo estuve así. Pero Dios tuvo misericordia y lo reconoció y publicó, y por todos lados decía: Dios es grande y tuvo misericordia de mí. Este era el abuelo de Belsasar. Y Belsasar no aprendió de la experiencia de su abuelo. Cometió cantidad de errores peores que los que había cometido el abuelo. No escuchó, no aprendió, y como resultado perdió el reino. Usted y yo necesitamos aprender de las lecciones que han tenido generaciones pasadas. Y este concepto realmente es algo que Dios nos ordena hacer. Vea lo que dice Job 8 y 9. Pregunta a las generaciones pasadas. Averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Pregunte a las generaciones anteriores. Aprenda de las personas que le precedieron. Si no lo hace, la Biblia dice que usted está siendo un orgulloso. Y acuérdese que el orgullo
lleva a la ruina. Si usted decide aprender, esa es una actitud humilde. Entonces, si usted es humilde, va a poder aprender. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere ser sabio, va a necesitar personas a su alrededor de las cuales aprender. Yo digo que hay 4 clases de personas que necesitamos en la vida. 1, mentores o entrenadores. Hoy les llaman coaches. ¿Quiénes son los mentores o los entrenadores? Son aquellos que van a guiarnos, aquellos que van a ayudarnos a encontrar dirección, aquellos que van a ayudarnos a aprender de las lecciones del pasado. Por ejemplo, yo estoy seguro que hay personas de este tipo que han pasado por su vida. ¿Puede recordar alguno? Personas que a lo largo de su vida le fueron guiando y le fueron ayudando a aprender de las lecciones del pasado. Yo he tenido grandes personas de esas en mi vida. Mentores. Segundo, usted va a necesitar también gente que le modele. Los modelos son aquellas personas que ya están haciendo lo que usted quiere hacer en su vida. Nosotros aprendemos más rápido cuando vemos que una persona nos modela lo que se debe de hacer. Todas las cosas que usted aprendió, las habilidades que ha aprendido, fue por medio de personas que modelaron para usted. ¿Nunca se ha preguntado a veces, ¿por qué somos tan mentirosos? Yo conozco gente así, y que nunca se ha preguntado, ¿por qué seré tan mentiroso? Muy sencillo, lo aprendió. No es algo con lo que se nace. A lo mejor fue ese chiquillo que cuando hablaban por teléfono a su casa, buscándolo, el cobrador, la mamá le decía, dile que no estoy. Y como en ese momento no sabía mentir, él decía, dice mi mamá que no está. No sabía mentir en ese momento, pero aprendió. Nosotros enseñamos o aprendemos más de lo que vemos modelado. Hay personas cerca de usted que ya están viviendo o que ya están haciendo lo que a usted le gustaría hacer. Simplemente obsérvelos y aprenda de ellos. Usted aprendió a hablar porque le modelaron. ¿Por qué cree que nos critican a los chilangos que hablamos chido? ¿Por qué cree? Lo escuchamos por ahí y terminamos hablando de esa manera. Lo aprendimos. Usted aprende más de las cosas que ve modelarse. Como padres, usted pudiera sentar a sus hijos y hablarle acerca de valores. Y eso es muy bueno. Pero lo más impactante es lo que usted les enseña a través de sus acciones, a través de su propia vida. Pero necesitamos modelos. También sabe que necesitamos 3 compañeros. Necesitamos compañeros en nuestra vida. Compañeros son aquellos que van a ir remando al lado de nosotros, que van hombro con nosotros. Por ejemplo, usted tiene compañeros de trabajo con los cuales se puede apoyar. Si es usted sabio, puede obtener apoyo de ellos ahí en el trabajo o en la escuela. Ellos pueden ayudarle, pueden desafiarle, pueden apoyarle. Y por supuesto, lo número 4 que necesitamos son amigos. Amigos. ¿Qué son los amigos? Solamente amigos. Aquellos que están allí, simplemente están allí cuando más lo necesitas y cuando menos lo mereces. Esos son los amigos. Y usted necesita de esa clase de personas en su vida. Cuando todos se han ido, el amigo está allí. Allí es cuando usted sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Como le decía, están allí cuando usted más los necesita, no cuando lo merece. Realmente cuando más los necesitamos es cuando menos lo merecemos. Por eso recuerda la frase que le dije hace tiempo: ámame cuando más lo necesite. Ámame no cuando me lo merezca, sino cuando más lo necesite. Ámame no porque lo merezca, sino porque lo necesito. Y para amar de esa manera, la familia y los amigos, solamente. Pero usted necesita tener a alguien en su vida. Y hay algo importante. Usted necesita tener una dirección doble. Te necesita alguien de quien aprender, pero necesita también alguien a quien enseñar, si usted quiere crecer en su vida. La Biblia nos presenta personajes como Pablo y Timoteo. Pablo era un gran maestro. Timoteo era su discípulo.
Si nosotros nos ponemos en el lugar de cualquiera de los dos, hay momentos en que necesitamos un Pablo en nuestra vida, alguien que nos enseñe. Pero también necesitamos un Timoteo, alguien a quien enseñar. Y eso es tan sencillo. Hay personas en su vida, personas que tienen más experiencia de quienes usted puede aprender. Y hay personas que tienen menos experiencia a quien usted podría beneficiar. Recuerda que mencioné hace rato que aprendamos de las generaciones anteriores. Y hasta les dije, haga las preguntas correctas, ¿no? Bueno, pero si mi generación anterior ya se murió, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo aprendo de esa generación? Algo fabuloso. Lea acerca de ellos, lea biografías. Las biografías son enseñanzas fabulosas de gente que ya pasó. La Biblia está llena de biografías. ¿Y sabe algo que me encanta de la Biblia? Que presenta a las personas tal como son. No ocultó la Biblia que Moisés mató a un egipcio. No lo ocultó. No ocultó la Biblia que David adulteró. No lo ocultó. Lo presentó tal y como era. Pero también presentó los momentos en que ellos volvieron a Dios. Y crecieron y que Dios los perdonó y les dio una nueva misión para su vida. Lea biografías. Así es como usted aprende de las generaciones anteriores. ¿Y sabe por qué también es importante aprender de esas generaciones anteriores? Porque hay muchas cosas que se repiten. Muchas cosas que se repiten. Mucho de lo que vivimos ya lo vivieron generaciones hace tiempo. Por ejemplo, en México estamos viviendo una inseguridad impresionante. Colombia lo vivió hace poco y Colombia se levantó. Podríamos aprender un poquito de ellos. Jóvenes que son recién casados, tienen broncas, seguro que sus padres también tuvieron. Consúltenlos, no sean orgullosos, consúltenlos. Pero queremos pasar nuestra propia experiencia, ¿no? No, si fuéramos sabios, aprenderíamos de las generaciones anteriores. Aquí hay biografías de hombres y mujeres reales. Moisés fue real, Nabucodonosor fue real, Daniel fue real, Jesús fue real, Pablo fue real. Estas personas tienen mucho que enseñarnos. Aquí están en la Biblia sus historias para que usted y yo aprendamos de ellos. Aprenda de la generación que le precedió. De hecho, todas las lecciones de la vida que usted necesita aprender, aquí están. La Biblia le enseña cómo ser un buen negociante y honesto. La Biblia le enseña cómo ser un buen padre y una buena madre. La Biblia le enseña cómo ser un buen hijo. La Biblia le enseña cómo ser un buen vecino. La Biblia le enseña cómo honrar a sus viejos. Aquí están las lecciones de vida. Aprenda de ellos, los que ya pasaron. Vea lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10, del 6 al 11. Esas cosas, hablando de lo que está escrito en la Biblia, dice: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Ahí está la Biblia. Léala, profundice en ella, estúdiela y aprenda de otros que ya pasaron por ahí. Aprenda de ellos. Por eso se escribió la palabra de Dios. Así que, 1, comprométase a nunca dejar de aprender. 2, ¿qué dijimos? Aprenda de las generaciones anteriores. Y vamos a la tercera: mantenga una actitud humilde que honre a Dios. Mantenga una actitud humilde durante toda su vida que honre a Dios. Humildad y aprendizaje van siempre de la mano. Sea humilde o va a tropezar en la vida. Cuanto más humilde sea, menos tropezará. La Biblia dice que el orgullo va antes de la destrucción y un espíritu altivo antes de una caída. La humildad comienza simplemente reconociendo que yo no tengo control del universo, que yo no soy Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron aquella película de Todopoderoso? ¿La vieron? De Jim Carrey, sangrón ese, pero
Está buena la película, ¿no? Él quiso ser Dios y después ya no sabía qué hacer porque no podía controlar todo lo que estaba haciendo. Bueno, es una como sátira la película acerca de la gente que se siente Dios, que quiere ser Dios, que quiere tener todo bajo control. Llegó un punto en que se estaba volviendo loco. Imagínense oír todas las oraciones, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Ahorita no se oye mucho, pero están jugando aquí en el estadio Pumas con América. ¿Cuántos de aquí le van a los Pumas? Levante su mano. Eso, ¿eh? ¿Cuántos le van a la América? No se avergüence, levante su mano. Ok, y miren lo que pasa. Los de los Pumas a veces oran, Dios, que gane mi equipo. Los de la América, Señor, que mi equipo gane. O sea, ¿usted se imagina tratar de conciliar esas oraciones? Bueno, hay algunos que dicen, Dios está ocupado en cosas más importantes que esas. Déjenlos que jueguen, ¿no? Pero así pasaba con ese tipo. Cuando nosotros jugamos a ser Dios, queremos tener el control, perdemos de verdad la cordura. Porque va a haber cosas que usted no puede controlar. Ese es uno de los problemas grandes en el matrimonio. Es que yo la voy a hacer así como debe de ser. ¿Y sabe qué está pensando ella? Que me va a hacer como debe de ser. Y nos la pasamos en pugna. ¿Por qué? Porque queremos controlar algo que no podemos controlar. Llegó un momento en que yo le dije, Señor, te la entrego en tus manos. O la tomas o te la mando, ¿no es cierto? No es cierto. Pero Él tiene mejores formas de ajustar nuestro matrimonio. Él tiene mejores formas de corregirme a mí como marido, como padre. Tiene mejores formas de corregir a mi esposa, como madre, que lo que yo pudiera hacer. Yo pudiera pensar que algo es lo mejor. Falso. Por eso, lo primero que tenemos que hacer para ser humildes es reconocer que yo no tengo el control, que yo no soy Dios. Dice Proverbios 15:33, respetar al Señor es una enseñanza sabia. Se requiere humildad para recibir honores. ¿Quiere empezar con una buena meta de por vida para ser sabio? La Biblia dice, usted tiene que conocer a Dios. Si usted quiere sabiduría para su vida, tiene que conocer a Dios. Conocer, establecer una relación profunda con Él. Y cuando usted más llegue a conocer a Dios, más llegue a conocer su palabra, más se va a convertir en una persona sabia. Entre más llegue a conocer su palabra, más sabio será en las relaciones, más sabio será en el manejo del dinero, más sabio será en cómo incluso administrar su intelecto. Porque la Biblia le va a dar la sabiduría que usted necesita para la vida. ¿Está recibiendo usted la sabiduría de Dios? ¿Está profundizando en la palabra? Por cierto, una buena señal de humildad que nos enseña la palabra, la primera señalita de humildad para el creyente, ¿sabe cuál es? Bautizarse. Está diciendo, yo quiero mostrar que yo he rendido mi vida a Dios. Esa es una primera señalita de humildad. Sea humilde. Y entonces, si usted es humilde, va a recibir la sabiduría que necesita, va a encontrar la sabiduría que necesita, va a tomar las mejores decisiones y va a aprender de las generaciones que le han precedido. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios se opone a los orgullosos o a los soberbios? Porque no se dejan enseñar. ¿Sabe que hay gente que no aprende en la vida? ¿Y cuál es la forma de aprender? A golpes. Y la vida es buena para enseñar de esa manera. Cuando Pablo se encontró con Jesús, le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, te estás lastimando, Pablo. Yo recuerdo una vez un pequeñito allí en la casa,
hay un escaloncito ahí en el garage. Entonces se tropezó con el escalón y se levanta bien enojado y empieza a patear el escalón. ¿Se lastimó? Así somos los seres humanos. Necesitamos humildad para aprender. Necesitamos conocer de la sabiduría que Dios ha puesto aquí en su palabra. Entonces va a ser usted una persona sabia, va a tener éxito en la vida y va a tener todos los beneficios que tiene el aprendizaje que Dios había diseñado para usted. La cuarta cosa, si usted quiere ser sabio como Daniel, no permita que su mente se llene con basura. Dice la Biblia en Proverbios 15:14, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Así dice la Biblia. Nueva traducción viviente. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta con basura. Usted tiene que tomar una decisión de rehusarse a llenar su mente con basura. ¿Qué es lo que está metiendo? Decía Jesús, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. Lo que usted vive, lo que usted muestra, lo que usted habla, eso está siendo un indicativo de lo que hay en su corazón. No sé si le platiqué, una vez estaba una persona martillando y se pone un trancazo en el dedo gordo, así con el martillo, y empieza a decir, ay, se veían los asteriscos, los gatos y demás, un montón de groserías. Voltea y me ve, ay, se me salió. Y yo, sí, se le salió pues porque estaba ahí adentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No permita que su mente se llene de basura. Hay 3 clases de alimento para la mente. La primera es veneno. Hay cosas que se meten a su mente que son veneno, que le dañan, que le destruyen. Hay mucho en la televisión que es veneno. Hay mucho en la televisión que es basura. Esa es una de las cosas que usted puede meter. La segunda es conocimiento, y el conocimiento es bueno. Usted tiene que seleccionar qué es el mejor conocimiento. Le decía hace rato, yo tomé la decisión hace tiempo de leer, y leo sobre la Biblia, por supuesto, leo sobre ciencia, leo sobre historia, y el conocimiento es bueno, pero hay algo mejor, y yo le llamo el superalimento. ¿Sabe cuál es el superalimento? Aquí está. Aquí está. Este es como el manual de instrucciones para la vida. Por eso, tenga cuidado de lo que mete usted en su cabeza. Tenga cuidado porque usted puede llenar su mente de muchas cosas. Comida chatarra, por ejemplo, ¿no? A veces nosotros podemos tener mucha hambre y me como un gansito y ya hasta se me inflamó el estómago, ¿no? Y quedé lleno, ¿no? Pero nutrido. A veces nosotros metemos gansitos y submarinos a nuestra mente también. Comida chatarra. ¿Ah? Y usted ve 4 horas de televisión y luego no quiere leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque está lleno. Comió comida chatarra. Está lleno. No sé si me explico. Necesitamos de verdad comer del superalimento, que es la palabra de Dios, la Biblia, porque allí usted va a encontrar respuesta a las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Aquí va a encontrar las respuestas, porque Dios que le creó le conoce perfectamente bien. Y le digo, la razón por la que mucha gente no tiene mucho apetito de la Biblia es porque ha llenado su mente de comida chatarra. Si yo veo 6 u 8 horas de televisión, no voy a sentir ganas de leer la Biblia. Si me aviento 4 horas en el Facebook, no voy a tener deseo. Por eso le decía hace 2 semanas, no 3 semanas, menos Face y más book, ¿no? Dile al Facebook. Las redes sociales ahorita se han vuelto en una forma de contaminación. No sé si se ha dado cuenta de cuánta información llega que es falsa. Ya lo dijeron. En Canal 11 lo dijeron. El mundo se acaba la próxima semana. Va a pasar un meteorito y va a traer radiación.
¿Se ha dado cuenta de cuánta información basura también hay por ahí? Y luego llenamos todos los grupos de Facebook de esas cosas, de WhatsApp de esas cosas, ¿no? No, hay un montón de comida chatarra. De verdad, aliméntese sanamente, coma frutas y verduras. Bueno, número 5. La quinta cosa que podemos aprender de Daniel para ser sabio es: ponga en práctica lo que ha aprendido. Ponga en práctica lo que ha aprendido. Dios no nos enseña una cosa acerca de la vida hasta que realmente actuemos o pongamos en práctica algo que ya nos ha enseñado con anterioridad. Dios simplemente no está para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Qué sigue, Señor? Ya ve que hay mucha gente interesada en conocer el futuro, ¿no? No, Dios no te va a mostrar el futuro si no aprendes a vivir el presente que te está dando para vivir. Dios no te dice: te voy a decir 15 cosas realmente interesantes de la vida. No, Él te dice una cosa y espera a que actúes en consecuencia acerca de lo que Él te ha dicho. Y una vez que actuamos sobre ello, entonces Dios da el siguiente paso en nuestra vida. Y vamos a un nuevo nivel 2, 3, 4, etcétera. Tenemos que aplicar la verdad, tenemos que actuar sobre lo que ya conocemos. Tenemos que interiorizar lo que hemos aprendido. ¿Cómo puede usted decir: es que yo soy un gran bombero? ¿Cómo? Pues siendo un bombero, ¿no? O sea, no hay de otra. Usted no es un bombero hasta que lucha contra un incendio. Usted no es un actor hasta que ha actuado en algo. No es un autor hasta que ha escrito algo, ha escrito algún libro. Tengo que actuar sobre lo que digo, que sé. Tengo que aplicarlo. Y aquí yo quiero que escriba lo siguiente. Creo que sí lo puse ahí en el bosquejo. No lo he aprendido hasta que lo practique. No lo he aprendido hasta que lo lleve por obra, hasta que lo haga. Hace poquito les decía en el grupo de los martes: si yo dijera, le dijera algo sobre la Biblia y le pregunto: ¿usted lo cree? Y dice sí. ¿Lo hace? No. Entonces no lo cree. Porque yo creo algo hasta que lo practico. Si solo cree las cosas de la Biblia que usted hace, esas solamente son las cosas que cree. Pero si usted va a hacer todo lo que la Biblia enseña, usted va a practicar. Si la Biblia me dice que debo de perdonar a mis enemigos, ¿qué debo de hacer? Perdonar. ¿Usted cree que eso dice la Biblia, perdonar a sus enemigos? Sí. ¿Lo hace? No. Entonces no lo cree. No sé si me explico. Nosotros aprendemos algo hasta que lo practicamos. Belsasar perdió todo porque fracasó en este último punto. Fracasó en poner en práctica lo que él había visto y aprendido. Orgullosamente se niega a aprender las lecciones de la generación anterior. Es el nieto del hombre que fue más famoso en el mundo de aquella época, nieto de Nabucodonosor. Seguramente vio cómo Nabucodonosor perdió la cordura por haberse olvidado de Dios. Seguramente vio cómo su abuelo anduvo por el campo como bestia, como animal, porque no obedeció a Dios. Pero seguramente que fue testigo también de cómo Nabucodonosor fue restaurado por Dios, lo volvió al trono y Nabucodonosor publicó lo que Dios había hecho en su vida. Seguro que fue testigo también de eso, pero no aprendió. No lo puso en práctica, ignoró todas las lecciones, eligió andar de fiesta. A eso se dedicó. Por eso el Señor le dijo: tu reino va a ser dividido. Daniel fue el único hombre en el imperio que tuvo el valor para señalárselo. Daniel 5:22. Daniel le dice: oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y usted sabía todo esto. Así le dijo: usted conocía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Subraya esa frase: ya sabía todo esto y sabía todo esto. Él lo conocía. Por eso yo digo que existe una diferencia entre saber y aprender. Usted puede saber sobre muchas cosas, pero no ha aprendido hasta que lo ponga en práctica.
Yo puedo ir a una conferencia sobre matrimonios, aprender todo sobre cómo tener un buen matrimonio, pero si regreso a casa y el libro que me dieron lo meto ahí en el librero y no hago nada con eso, ¿qué he aprendido? Nada. Mire, es como si le dijera, estoy decidido a bajar de peso. Y entonces me compro un libro sobre cómo bajar de peso. Un libro sobre dietas. Y me siento en la sala, tomo el libro sobre la dieta y aquí están mis gansitos, mis papas, mi coca, pero estoy leyendo sobre cómo, ya aprendí sobre cómo bajar de peso. Es ilógico, ¿sí me explico? No he aprendido algo hasta que lo pongo en práctica. Suena tonto, ¿no? Que esté, ya sé lo que necesito para bajar de peso. Sí, pero le sigues empacando, ¿no? Hasta que lo pones en práctica, has aprendido la lección. A lo mejor sobre este asunto sabes que ciertos alimentos son malos, pero los comes de todas maneras. Yo puedo conocer a Dios, pero nunca aprender a confiar en Él. Esa es la diferencia. La Biblia dice, la sabiduría no viene del conocimiento, la sabiduría viene del hacer. Del hacer. Y aquí está la gran lección de esta historia. Escríbalo. Si no aprendo con humildad de las generaciones que me precedieron, voy a terminar cometiendo los mismos errores. Si no aprendo con humildad de las generaciones que me precedieron, voy a terminar cometiendo los mismos errores. Puede usted aprender muchas cosas, tener una cantidad enorme de conocimiento mental, pero no tiene el conocimiento en su corazón. Hay personas que no van a entrar al cielo por 30 centímetros. Sí, por 30 centímetros. Tenían todo el conocimiento aquí, pero nunca llegó acá. Unos 30 centímetros más o menos. Tienen el conocimiento en la cabeza, pero no lo tienen en su corazón. Lo saben, pero no lo hacen. ¿Qué significa? No lo han aprendido. Yo fui a la escuela por muchos años. Gracias a Dios no fui al kinder, ahí me ahorré unos años. Pero fueron 6 de primaria, 3 de secundaria, ya son 9. 3 de preparatoria, 12, 5 de profesional, 17. Después todavía se me ocurre entrar al seminario por otros 4 años. 21 años de aprendizaje, 21 años. Aprendí mucho de ciencia, soy ingeniero petrolero. Aprendí mucho de física, de química, de matemáticas. En el seminario aprendí mucho de teología, pero durante estos 21 años de estudiante, la cosa más importante que aprendí no tiene que ver con las matemáticas, no tiene que ver con la ciencia. La cosa más importante que aprendí es que yo fui creado con un propósito de parte de Dios. Eso es lo más importante que aprendí. Fui creado con un propósito y para un propósito. ¿Y sabe qué? Hasta que las personas no entiendan esto, su vida nunca va a tener sentido. Le decía hace poco, es como poner una escalera en la pared y la escalera representando su vida. Usted puede subir varios peldaños y llegar al fin de la escalera y llegar al fin de sus días. Y se da cuenta que trepó en la pared equivocada. ¡Qué frustración! Por eso hay gente al borde de la muerte que tiene todos los recursos económicos, pero eso no les sirve para recuperar su salud, para recuperar su familia. ¿De qué me sirve todo el éxito si para conquistar el éxito perdí mi familia? Si hay algo que de verdad aprendí y que es importante en mi vida, es que Dios me creó y que Dios me creó con un propósito. Y mientras usted no comprenda, no entienda eso, su vida simplemente la va a vivir sin mucho sentido. Usted fue creado por Dios y para Dios, y eso es lo que le va a dar sentido a la vida. Se cuenta de un filósofo, no recuerdo el nombre de este filósofo, pero él trabajaba mucho con esas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De qué se trata la vida? Incluso él dijo,
la vida realmente carecería de sentido si no existiera un Dios. Él era ateo, pero decía eso. Decía, para muchas personas ese Dios es lo que le da sentido a su vida, pero él nunca comprendió eso. Y cuenta esa historia que él terminó como un indigente en la calle. Dice que en una ocasión estaba acostado en una banca de un parque, sucio, con la barba larga, y se acerca un policía y lo sacude, le dice, hey, ¿quién es usted? Y él dice, esa es la pregunta que me he hecho toda la vida. Bueno, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Esa es la segunda pregunta que me he hecho toda la vida. Fue un gran filósofo, pero nunca comprendió el sentido de la vida. Y parece que Belsasar tampoco lo comprendió. Nabucodonosor, su abuelo, a golpes, pero lo comprendió. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:21, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Algunas personas han perdido lo más importante de la vida. ¿Y sabe qué es lo más importante de la vida? Conocer a Dios. Conocer a aquel que le creó con un propósito. Se habla de la generación espontánea, de que somos ahí una causa sin causa en el universo, de que por ahí un caldo de cultivo dio origen a las primeras células y después a los seres humanos. Yo cuando me observo al espejo, digo, hay perfección en la creación de Dios. Tengo por aquí unos gorditos, pero hay perfección en la creación de Dios. ¿Por qué Dios le dio 2 ojos y no 3? ¿Por qué le dio 2 oídos y una boca? Hay razón para que escuche más y hable menos, pero hay perfección. ¿Se ha dado cuenta de lo que sucede cuando usted come su alimento? ¿Qué sucede en su interior? Es un proceso tan magnífico. Desde antes, sus glándulas salivales ya están preparando. Llega y mastica, luego traga. En su interior los jugos gástricos empiezan a hacer su función de separar. Obtiene lo que necesita su cuerpo y lo que no, lo desecha. Bueno, algunos se quedan con un poquito más también. Pero lo que no, se desecha. ¿Se da cuenta de la perfección que hay ahí? Solo una mente sabia puede haber creado algo tan perfecto como lo es usted. Y ese es Dios. Y Él le creó con un propósito. Y el primer propósito es que usted tenga una relación personal e íntima con Él. Usted conozca el sentido que tiene para su vida. Y si usted no lo conoce, se ha perdido lo más importante de la vida. Si usted lo conoce, aprenderá de las lecciones de la gente que le ha precedido. Pero si no lo conoce, incluso va a desperdiciar su vida. Por eso, yo quiero invitarle el día de hoy, si usted ha mantenido a Dios fuera de su vida, usted ha perdido lo más valioso de la vida. Puede a lo mejor estar como Belsasar, de pachanga, de fiesta, pero va a llegar un momento en que su mismo organismo ya no va a dar para más. ¿Por qué? Dicen por ahí, el cuerpo cobra la factura. ¿Por qué? Porque Dios le creó para propósitos más maravillosos, más grandes y más nobles. ¿Quiere de verdad vivir una vida que valga la pena? Busque a Dios. Él le creó y conoce perfectamente lo que usted necesita para su vida. Si usted en la vida se pierde conocer a Dios, se ha perdido lo más importante de la vida. Belsasar, por eso se perdió lo más importante de la vida y al final hasta su vida misma. Y yo no quiero que usted se lo pierda. Por eso yo quiero invitarle a que en esta tarde, si usted nunca lo ha hecho, dígale a Dios, Señor, a lo mejor no entiendo todo, pero quisiera
que mi vida tuviera un sentido todavía más profundo. Quisiera que mi vida tuviera un significado más grande, que pudiera sentirme más pleno, más plena, más satisfecho, más satisfecha. Y si tú me creaste, tú hiciste todo perfecto, enséñame la perfección que has puesto en mi vida y enséñame cuál es el sentido y el propósito de mi vida. Y si usted quisiera decírselo en esta tarde, solamente haga una oración y dígale: Señor, quiero conocerte y quiero conocer el sentido que tienes para mi vida. Puede ser que en este momento de mi vida está hecho un lío, que no sé ni cómo salir de él. No sé ni cómo me metí en esto, a veces no sé ni cómo salir. Pero tú que conoces todo perfectamente, quiero pedirte que tomes mi vida en este momento en tus manos, que le des dirección, que le des sentido. Y si usted quisiera decírselo en esta tarde, permítame orar por usted y hágamelo saber nada más poniéndose de pie. Yo voy a orar por usted. Si es su deseo de encontrar un sentido claro para su vida, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Dígaselo en una oración. Dígaselo en una oración. Ahí en silencio, ahí en su lugar, repita conmigo: Señor, quiero conocerte. Dios, quiero conocer ese propósito grande para el cual tú me creaste. Pero sé que si camino de una manera egoísta, difícilmente lo voy a experimentar. Hoy decido entregarme. Hoy decido entregar mi corazón. Hoy decido entregar mi deseo. Y te pido que le des dirección a mi vida. Ayúdame a vivir una vida con propósito, una vida con sentido, una vida que valga la pena. Y como dice la Biblia, a vivir una vida de éxito. Y Señor, gracias porque me muestras que el éxito es vivir para aquello para lo que tú me creaste. Pongo en tus manos la vida de cada uno de los que están aquí de pie y te suplico que les ayudes a encontrar un verdadero y gran sentido para su vida. Y Padre, que pronto ellos estén ayudando a otros también a encontrar ese sentido. Toma sus corazones, bendícelos. Y que así como Daniel sean personas sabias, así como Nabucodonosor puedan, Señor, aprovechar la oportunidad que tú les das para vivir con sabiduría. Nos entregamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.